Vale, pues entonces me dice crea un método al que llamaremos desde el método main pasándole dos enteros y que devuelva la suma de ambos. ¿Vale? Después muestra algo como la suma de 3 y 5 es 8. ¿Vale? Entonces, este método dice al que llamaremos desde el método main, como le llamamos desde el método main, va a ser de tipo static. ¿Vale? Como le vamos a pasar dos enteros, tenemos que poner entre paréntesis int a, int b o int x, int y, ¿vale? O sea que va a recibir dos enteros. Y que devuelva la suma de ambos. Es decir, que cuando yo vaya a escribir el nombre del método, tengo que poner int, porque devuelve un entero. ¿Vale? Vamos allá. Voy a crear un file new project, que le llamo sumador. Sumador. Vale. Con su método main. Entonces hemos dicho que es un método, ¿vale? Al que le llamamos desde aquí, desde el método main, ¿vale? Pasándole dos enteros, por ejemplo, el 8 y el 3, ¿vale? Y que devuelva la suma de ambos, ¿vale? Entonces, si es un método al que yo le paso dos enteros, pues se llama, por ejemplo, sumador. Y le paso el 4 y el 5, ¿vale? Y dice, y que devuelva la suma de ambos, ¿vale? La suma de dos enteros, iba a decir siempre es un entero, bueno, salvo que sean dos enteros muy grandes y la suma ya entre a ser un long, ¿vale? Pero vamos, va a ser un entero. Entonces, como va a ser un entero, eso que lo que me devuelva, que me va a devolver la suma, la puedo meter en otra variable que voy a llamar z. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué cosas puedo saber del método sumador? El método sumador, como no viene nada, o sea, vamos a ver, este método sumador está dentro de la clase sumador. ¿Vale? Lo sé porque accedo a él sin poner delante ni ningún nombre de objeto ni ningún nombre de clase. Luego vamos a ver a qué me refiero con eso. Eh, Tiene que ser static porque le llamo desde el método main que es static. Y tiene que ser int porque el resultado de lo que devuelve se está metiendo en una variable de tipo int. ¿Vale? Así que yo puedo poner modificador de acceso, que como es la misma clase, puede ser private, public, default o incluso otra que se llama protected. Eso me da igual. Vamos a ponerle private. Static, eso sí, porque le llamo desde el método main. Y es int, porque devuelve un número entero. Se llama sumador. Y recibe como argumentos dos números, ¿vale? Dos enteros. Int z, int q, por poner nombres raros, q, ¿vale? Y esto devuelve la suma. Entonces, lo que puedo hacer es crearme dentro una variable resultado, que es z más q, y hacer un return de resultado. ¿Ok? Entonces, este método, cuando yo le pase dos números, los va a sumar y me va a devolver el valor de la suma. ¿Vale? Entonces, voy a terminar el ejercicio y luego vamos a ver duditas y cosas que han salido por ahí. Entonces digo aquí, shout, la suma de 4 y 5 es y concateno con z. ¿Vale? Yo lo grabo, le doy al play. La suma de 4 y 5 es 9. Vale. Este ejercicio, ¿qué mejoras tiene? Bueno, pues que le estoy pasando el 4 y el 5, se lo estoy pasando a pelo. ¿Vale? Lo que voy a hacer es crearme una variable de tipo entero que vale 4, otra de tipo entero que vale 9, por ejemplo, y le paso, en vez de ponerle siempre 4 y 5, pongo A y B. Y aquí, en vez de que la suma de 4 y 5 es tal, pongo la suma de. Aquí concateno con A, ¿vale? Para que salga la variable, el valor de la variable. Y después del I, concateno con el valor de la B, ¿vale? Entonces aquí, con cambiar el valor de A y B, ya cambia la frase, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos a poner aquí 13, pues le doy al play, la suma de 13 y 9 es 22, ¿vale? Bueno, hasta aquí la resolución del ejercicio. Vamos entonces a contar algunas cositas. Vale, primera cosita que ha surgido por ahí. Yo quiero imprimir el resultado. Entonces, una vez que tengo el resultado, digo shout resultado, oh, perdón, resultado, por ejemplo, dos puntos y concateno con el resultado. Vale, esto es incorrecto, ¿vale? Vamos a ver por qué. Un reachable statement, ¿vale? Un reachable statement. Statement o instrucción inalcanzable. ¿Por qué es inalcanzable? Porque después de un return significa salir del método, ¿vale? Después del return se acaba el método, se muere el método, ya no hay nada más. No, entonces, todas las instrucciones que pongáis detrás
no, bueno, no os va a dejar ni compilar, porque no van a ejecutarse nunca, ¿vale? Primera cosa, ¿está entendido? Entonces, después de un return no hay nada, ¿vale? No hay nada. Bien, siguiente cosas. Eh, variables. Ha habido, y es normal que lo haya, ciertos eh, problemas con las variables, y es porque yo no os he explicado lo que se llaman los ámbitos de las variables, ¿vale? Los ámbitos de las variables significa dónde están definidas las variables, dónde existen las variables, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí dentro del método main, en la línea 18, que pone int a igual a 13, ¿vale? Yo en la línea 19, dentro del método main, puedo decir imprímeme a, ¿vale? Vale, pero si yo esto que pone aquí, imprímeme a, me lo llevo dentro de este método sumador, a se me pone en rojo, ¿vale? Y a, ¿por qué? Porque no la conoce. Bien. Eh, el principio es muy sencillo. Las variables existen y se ven desde dentro de las llaves desde donde se crearon. ¿Qué quiere decir de esto de las llaves donde se crearon? Fijaos, esta variable a, aquí es la creación de la variable es cuando yo por primera vez digo, tengo la variable a de este tipo. Esa es la creación de la variable, ¿vale? La inicialización de la variable. Luego yo puedo darle valor en cualquier otro sitio, a igual a 23. Pero la variable, cuando digamos empieza a existir, es cuando yo digo tipo de dato, o tipo de variable y nombre de la variable, ¿vale? En el caso A su ámbito de existencia es únicamente entre las líneas entre las líneas 17 y 26, dentro de esas llaves. Solo existe ahí. Si en cualquier parte del programa hago referencia a, no la va a ver, ¿vale? No la va a ver, ¿vale? Lo mismo me pasa con la B, ¿vale? Lo mismo me pasa con la B. La variable B solo existe dentro de esas llaves, ¿vale? Solo existe dentro de las llaves del método main, ¿vale? Si yo quiero que una variable sea, esto es lo que se llama, además, se llaman variables locales, porque son locales porque solo existen dentro de sus métodos, ¿vale? Dentro de sus métodos. Si yo quiero que una variable sea global, en vez de definirla dentro de el método, la definiré fuera del método, pero dentro de la clase. Por ejemplo, esta variable Manuel se ve desde cualquier sitio, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho, existen desde dentro de las llaves que se crearon. ¿Dónde se creó? Entre la línea, en las llaves que van entre la línea 12 y la línea 37. O sea, en todo ese ámbito, voy a hacerlo más chico, en todo ese ámbito se ve, ¿vale? En toda esa región, desde la línea 12 hasta la línea 37 se ve. Eso es una variable que se llama de tipo global, ¿vale? Si yo aquí, en el método main, le digo, oye, imprímeme nombre, lo ve, ¿vale? Bueno, se me pone en rojo porque no es static, ¿vale? Pero esto es una... Aquí lo ve, pero esto también lo ve aquí dentro del método sumador, ¿vale? Porque es una variable global, porque se definió entre las llaves de la línea 12 y la línea 37. Entonces existe en todo ese ámbito, ¿ok? ¿Entendéis eso? Vale. Eh, ¿Habéis entendido la resolución del ejercicio? Bueno, entonces voy a dejar el ejercicio pelado como estaba, ¿vale? Con la solución, después de haber hablado de esto de los ámbitos de las variables, ¿vale? Vale. Entonces tenemos nuestro método main, una variable a que hemos dicho que es local, ¿vale? Esta variable a solo se ve dentro del método main, ¿vale? Esta variable b que solo se ve dentro del método main, ¿vale? Llamo al método sumador a y b. Por cierto, fijaos, lo he hecho a propósito. Yo le llamo a estas variables cuando le llamo a y b, pero cuando los recojo le llamo z y q, ¿vale? Esto da lo mismo. Y estas variables z y q son variables locales al método, ¿vale? Z y q solo se ven dentro de ese método, ¿ok? No. Bueno, a ver, daría error esto de aquí porque les he llamado z y q, pero no daría error, ¿vale? Eso no daría error, ¿vale? Entonces, puede coincidir o puede no coincidir. Es muy fácil que coincida, ¿por qué? Porque si mis variables son la variable nombre, la variable apellido, la variable email, es muy normal que yo en todo el programa las llame así. Siempre que vaya a usarlas las llame nombre, apellido, email. Pero simplemente para mí, para orientarme de qué estoy escribiendo. Vale. ¿Qué más quería contaros? Entonces voy a hacer ahora un método
que me saque. Fijaos, yo aquí en el método main me pone la suma de A y B es Z. Vale, pues esto quiero que me lo haga un método. Entonces, voy a hacerme un método al que yo le voy a pasar A, B y el resultado, en este caso Z, y él me va a imprimir la suma de tal y cual es tal. ¿Vale? Entonces, este método, que le voy a llamar algo así como pintar suma, voy a pasarle tres argumentos, la A, la B y la Z. Fijaos como cuando yo llamo, voy a poner la S mayúscula, cuando yo llamo a un método, no digo de qué tipo son sus argumentos, ¿lo veis? En ningún caso digo que A sea entero o que Z sea entero. ¿Por qué? Porque eso ya se sabe, porque en el método ya lo pone, ¿vale? O sea, yo cuando he puesto sumador A y B, yo no he dicho explícitamente aquí que la A es entera y que la B es entera. Java ya lo sabe. Primero porque las ve definidas y segundo porque dice el método que tienen que ser enteras, ¿vale? Bien, entonces voy a hacer mi método pintar suma. Mi método pintar suma voy a hacerla que sea private. Como no devuelve nada, es static, ¿vale? Porque llamo desde el método main. Como no devuelve nada, puedo ponerle void tranquilamente, ¿vale? Y pintar suma, se llama pintar suma. Y recibe tres argumentos. Aquí sí tengo, cuando yo hago la definición del método, cuando defino qué hace el método, sí tengo que decirle los tipos, ¿vale? Int x, otra vez estoy poniendo x a propósito, int y, int, yo qué sé, zz, ¿vale? Lo hago a propósito, ¿vale? A él lo único que le importa es que le va a llegar como primer argumento esto, como segundo argumento esto y como tercer argumento esto. Como yo le llame aquí, le da igual, ¿vale? Ya entonces aquí pondré la suma de y concateno x y concateno el valor de la y es, puedo poner un dos puntos, zz, ¿vale? Y esto hace lo mismo que hacía antes. Bueno, aquí tengo esta b en rojo porque mi variable ya no se llama b, se llama q. Como estaba aquí jugando a cambiar variables, pues al final se me ha quedado colgado, esta variable se llama q. Voy a grabar, voy al play, la suma de 13 y 9 es 22, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Voy a parar